Señor Jesucristo guarde tu casa, tu familia. El Señor prospere la obra de tus manos. Gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar su palabra, de ser edificados, bendecidos en nuestra fe. Así que, como siempre, vamos a iniciar este tiempo de estudio con una oración, pidiéndole a Dios que nos bendiga a través de su palabra, que seamos edificados y bendecidos con su poderosa palabra. Así que te invito para que comencemos orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Dios mío, por tu cobertura, por tu protección, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, que tu preciosa sangre sea limpiando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Llénanos, Dios mío, de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, de tu poder y de tu presencia. Te pedimos, Dios mío, que te glorifiques en nuestras vidas y que seas, por favor, también derramando abundancia de salvación sobre toda nuestra casa, sobre toda nuestra familia. Y gracias te damos también por permitirnos tener este momento para ser bendecidos a través de tu palabra, para ser edificados, Señor, a través de las sagradas Escrituras. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes tu poderosa palabra. Gracias por estar con nosotros y por ayudarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a abordar el estudio de la palabra en este tiempo y vamos a hablar de un tema muy importante, de una faceta de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, porque creo que después de la salvación, si hay una bendición, un privilegio que podemos tener, es el de servir a Dios, servir al Señor. De hecho, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un servicio a Dios Padre. Y el mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Marcos así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, la vida de Jesús fue un servicio a Dios y, por supuesto, un servicio para nuestra salvación y bendición. Por eso vamos a reflexionar en la importancia de que con nuestra vida sirvamos al Señor. El tema de hoy se llama Al servicio de Dios. Y vamos a considerar tres pasajes interesantes de la Escritura. Y vamos a iniciar con este punto número 1 sobre la importancia de valorar. Valoremos el servicio al Señor. Vamos entonces a considerar el pasaje del libro de Nehemías, capítulo número 13. Capítulo número 13, vamos a leer versículos 10 al 11, donde dice así: Nehemías 13:10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Vamos a reflexionar primero en el contexto de este par de versículos. Estamos leyendo en el libro de Nehemías. Nehemías, siervo de Dios y uno de los líderes del retorno de Israel del cautiverio babilónico a la tierra prometida. Ellos vuelven a la ciudad de Jerusalén, ciudad que ha sido destruida, y ellos vuelven otra vez a reconstruir, y una de las cosas que restauran es precisamente el culto a Dios. Y Nehemías, en el momento del capítulo 13, ha viajado donde el rey Artajerjes, rey de Babilonia, y ha regresado. Cuando él regresa, viene a la ciudad de Jerusalén a traer varias reformas, a ordenar ciertas cosas que estaban mal en la casa de Dios. De hecho, es interesante que el nombre de Nehemías significa consolación, consolación de Dios. Y él fue esa herramienta del Señor para restaurar el culto a Dios.
En el momento en el que Nehemías llega de nuevo a Jerusalén, se encuentra con que el sacerdote de aquel momento, llamado Eliasib, ha preparado y ha dispuesto una gran habitación para Tobías amonita. La palabra del Señor instruye al pueblo de Israel acerca de este asunto y dice que no se puede establecer parentesco o amistad con los amonitas ni moabitas. Ellos no deben entrar en la congregación de Israel. Sin embargo, el sacerdote Eliasib había tomado una de las habitaciones de los atrios de la casa de Dios y la había preparado para Tobías amonita. Cuando Nehemías llega indignado, expulsa a Tobías de la casa de Dios y también saca todos sus muebles y sus cosas y habilita de nuevo aquella habitación para el servicio al Señor. Como lo leemos en el versículo 11, Nehemías reprende a los responsables de que la casa de Dios esté abandonada. Habían descuidado la casa del Señor porque el pueblo había dejado de presentar sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos al templo, y entonces los levitas, sacerdotes, habían vuelto al trabajo en el campo y entonces la casa de Dios estaba abandonada. Nehemías no solamente confrontó a los responsables, sino que además fue diligente, porque dice el versículo 11, la parte final, y los reuní y los puse en sus puestos. Este hombre, impulsado por el Espíritu, vuelve a traer el sacerdocio que Dios había establecido para que sirviera en el templo, y los puso cada uno en su puesto, siguiendo él la dirección de Dios. Esta faceta que vemos nosotros en Nehemías y esa restauración del culto, porque la casa de Dios había sido abandonada, ya no había entonces ese culto como sucedía en tiempos antiguos, y Nehemías restaura ese culto. Este evento nos recuerda a nosotros que no solamente debemos servir a Dios con amor y gratitud, sino que somos responsables. Nosotros tenemos el deber de servir a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que Jesucristo el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El apóstol Pedro también dice que nosotros somos real sacerdocio. Pero pareciera que solo se hace énfasis en el tema de los reyes. Somos reyes y sacerdotes y nos quedamos solamente en la parte de ser reyes. Hablamos de la autoridad, hablamos del poder, hablamos del gobierno, hablamos de las recompensas, hablamos de una serie de cosas y nos descuidamos de que también somos sacerdotes. Y básicamente estamos hablando de siervos que ministran la presencia de Dios, siervos para la gloria de Dios. Entonces somos llamados sacerdotes porque servimos al Señor. Tenemos la responsabilidad, desde los dones recibidos, desde los talentos recibidos, servir a Dios. Nehemías fue un hombre diligente en este aspecto y un hombre de oración. Y podemos ver que Nehemías fue tremendamente, poderosamente respaldados por Dios. Aquel que sirve al Señor, siguiendo la dirección de Él, será bendecido y respaldado. Es un honor poder servir a Dios. Es un privilegio poder servir al Señor. Por eso debemos valorar el servicio al Señor. En el tiempo de Nehemías, aquellos que habían permitido que el culto se viniera abajo, que la casa de Dios fuese abandonada, sin duda alguna no habían valorado el servicio al Señor. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque es algo que debemos valorar y apreciar, pues si para Dios es importante, para nosotros también. Muy bien, vamos a ver ahora un segundo aspecto de otro pasaje que es muy interesante. Punto número 2, aquí. El trabajo en equipo, es fundamental. El trabajo en equipo es fundamental. Y esto lo vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo número 18, versículos 17 al 25.
Así que vamos a ubicarnos, libro de Éxodo, capítulo número 17. El libro de Éxodo, capítulo número 17, inicialmente nos habla del milagro en la roca. La segunda parte del capítulo 17 nos habla de la guerra contra Amalek. Y el capítulo 18 nos habla de Jetro, quien viene a visitar a Moisés. La Biblia dice que Jetro le trajo la esposa y los hijos a Moisés. Jetro los tuvo un tiempo, pero ya dice, bueno, ya está bien, vamos a llevárselos de nuevo a Moisés. Moisés lo recibe y empieza a contarle la cantidad de cosas que Dios ha hecho. Y al día siguiente, cuando Jetro sale, ve a Moisés sentado a atender a todo el pueblo de Israel, quienes hacían fila para que Moisés los atendiera. Y Moisés estaba desde la mañana hasta la noche atendiendo a las personas. Y obviamente esto era un trabajo muy pesado. Y entonces Jetro le dijo, capítulo 18, verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Versículo 21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Jetro le está diciendo, forma grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Estaba muy bien distribuido el pueblo, y cada uno de esos grupos de 10, de 50, de 100, de 1000, cada uno tenía un líder, un servidor a cargo. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esta es una frase muy importante. Así aliviarás la carga de sobre ti. Porque dirigir el pueblo del Señor genera una carga, genera un peso, una gran responsabilidad. Dice, y la llevarán ellos contigo. Entonces debe hacerse un trabajo en equipo para que la carga repose sobre varios hombros, ¿sí? Y la llevarán ellos contigo. De hecho, en el Antiguo Testamento, los muebles del tabernáculo, cuando andaban por el desierto, cada uno de los muebles, me refiero al arca, el candelero, el altar de bronce, el altar de oro, etc., llevaban en las 4 puntas unas argollas, y sobre esas argollas entraban unas varas, y los sacerdotes metían el hombro sobre la vara y así transportaban los muebles del tabernáculo. Entonces aquí habla de llevar la carga entre varios, ¿verdad? Dice, así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Verso 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este lugar irá en paz a su lugar. O sea, Moisés como líder iba a permanecer y también todos ellos llegarían a su destino. Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es la importancia y el poder del trabajo en equipo, como lo estamos viendo aquí. Y la expresión trabajo en equipo rechaza, repele cosas como la competencia, porque somos un equipo. Rechaza la envidia, porque cada uno tiene diferentes dones para servir al Señor. Rechaza los deseos de protagonismo, porque aquí no se trata de levantar un nombre humano, sino el nombre de Jesucristo. No buscamos protagonismo individual, sino que Cristo sea exaltado. Y eso lo vemos nosotros a lo largo de la Escritura. Es bien interesante que el Señor Jesucristo a los discípulos les habló varias veces de esto y les llamó la atención y en algún momento los reprendió porque ellos discutían sobre quién iba a ser el líder cuando Jesús no estuviera con ellos. Y el Señor les dijo, el que quiera ser el mayor sea vuestro siervo. Y por eso les dio ejemplo. Yo no he venido
a ser servido, sino a servir. Entonces, es fundamental que como motivo de nuestro servicio tengamos en cuenta no el reconocimiento individual, sino que Cristo sea glorificado. Eso es lo más importante. La Biblia nos enseña aquí en Éxodo 18 que Moisés llevaba sobre sí una pesada carga. Eso es lo que la Biblia literalmente dice. Y Jetro, siendo un instrumento de Dios, instruye a Moisés para que delegue autoridad y asigne funciones. Y entonces puedan ellos trabajar con él, hacer equipo de trabajo. Y el objetivo es que todos puedan llegar al destino, en este caso, la tierra prometida, para que no vayan a quedar a mitad de camino. Pero no solamente lo vemos en el caso de Moisés, vemos por ejemplo el caso de Jesús. El Señor tuvo un equipo de 12, luego la Biblia dice que fueron 70, ¿verdad? Aquellos que mandó de 2 en 2. Y ellos vinieron a servir al Señor Jesucristo, pero también hubo unas mujeres que acompañaron y siguieron siempre al Maestro, apoyaron el ministerio. Entonces, de esa manera, el trabajo en equipo se ocupa de extender el reino, no de competencias y envidias. Eso no es del Señor, no es de Dios, no es una actitud madura de un hijo de Dios, de una hija de Dios, sino que buscamos que el reino se extienda y que el nombre de Cristo sea glorificado. Y esto que nosotros estamos viendo aquí en Éxodo 18, pues nos sirve de ejemplo, de modelo, de inspiración para nosotros. Pues un trabajo en equipo hace que prestemos un mejor servicio y que lleguemos a la meta, al plan que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. El trabajo en equipo nos hace más efectivos y más fuertes. Más efectivos porque hay más personas, más dones y talentos sirviendo al Señor y atendiendo a la iglesia de Cristo. Pero también el trabajo en equipo nos hace más fuertes, pues cuando alguien del equipo flaquea, allí están nosotros para ayudar y seguimos adelante. No pasaría lo mismo si solo Moisés se ocupara de todo. Él iba a desfallecer, como se lo dijo Jetro. Es muy interesante tener en cuenta algo aquí, y es que el nombre Jetro significa excelencia. Jetro significa posteridad. Estos dos significados son muy valiosos y pertinentes de acuerdo a lo que estamos hablando. Estamos hablando del trabajo en equipo. El nombre Jetro significa excelencia y posteridad. Entonces, el trabajo en equipo nos conduce a la excelencia. Podemos concluir eso, porque el trabajo en equipo nos hace efectivos, eficientes, mejor en el ejercicio de esos dones para bendición de la iglesia. Entonces, el trabajo en equipo nos lleva a la excelencia, pero también el trabajo en equipo indica posteridad. La palabra posteridad tiene que ver con el futuro, con el tiempo venidero, y posteridad también tiene que ver con las generaciones que han de venir. Entonces, el trabajo en equipo nos permite hacer un trabajo a largo plazo, y también el trabajo en equipo hace que permanezca lo que hacemos, pues será bendición para generaciones futuras que vienen también a continuar ese trabajo para la gloria de Dios. De manera que es muy importante que consideremos la importancia de trabajar en equipo y que lo podamos hacer con madurez, porque la Biblia misma nos enseña que había diferencias muchas veces dentro de los hermanos de la iglesia. Recordemos que Pablo le dijo a Evodia y a Sinti que yo les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Eran mujeres líderes importantes en la iglesia de Filipos, pero había diferencias entre ellas. Vamos entonces a considerar otros aspectos importantes del servicio. En el punto número 3, vamos a ver la realidad que nos enseña la Escritura de que somos un cuerpo en Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, del versículo 3 al 11, donde nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 11 dice así: digo pues por la gracia que me es dada, y quiero destacar esa palabra, gracia. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nuestro cuerpo está compuesto por muchos miembros y cada uno tiene una función. Los ojos tienen una función y un diseño para esa función, nuestros oídos, el olfato, la boca, sucesivamente. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, por la gracia tenemos diferentes dones, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dejémoslo allí. Destaco inicialmente la palabra gracia, porque en el contexto en el que viene Pablo hablando, nos habla aquí de los deberes cristianos y uno de ellos, el servicio. El apóstol Pablo nos recuerda aquí la gracia de Dios. Y aquí, la gracia de Dios no solamente nos recuerda la salvación por fe sin obras, sino que la gracia aquí nos dice que también hemos recibido talentos y dones por la misericordia del Señor. Eso lo hemos recibido por gracia. Y que somos un cuerpo en Cristo compuesto por muchos miembros y todos ellos han recibido dones y talentos por la gracia de Dios. Y que ese equipamiento es para servir al cuerpo. Por ejemplo, mis ojos tienen el diseño para ver, entonces mis ojos van a percibir las imágenes, van a traerlas al cerebro y el resto de mi cuerpo trabaja en coordinación con lo que estoy viendo. Sucesivamente, todos los órganos tienen una función. Todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función, por eso Él nos ha dado unos dones y unos talentos y desde esos debemos servir al cuerpo de Cristo. No es para mi beneficio personal, sino para beneficio del cuerpo. El versículo 9 nos dice algo muy interesante porque nos recuerda la importancia de servir a Dios en un marco de amor y respeto. Dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En amor debemos servir a nuestros hermanos, procurando siempre el bienestar del otro y el impulsar al otro, porque no estamos buscando lo nuestro. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este versículo 11 está en un contexto de servicio a Dios, de deberes cristianos. Entonces nos dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. La palabra diligencia es una palabra que se traduce de un término griego que significa rapidez, esfuerzo, hacer lo mejor posible. Servir a Dios implica un esfuerzo, implica poner también toda la disposición para que todos hagan lo mejor posible. Pero Pablo dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea que él hace un contraste entre el diligente y el perezoso. Ahora, ¿quién es el perezoso? La palabra perezoso se traduce de un término griego que significa negligente. Pero también me llamó la atención que la palabra perezoso aquí tiene dos significados adicionales que van mucho más allá de aquel que no quiere hacer nada. Y es que la palabra perezoso aquí también quiere decir problemático, molesto. O sea que estamos hablando de alguien que además de no querer hacer nada, es problemático y molesta a quienes están haciendo algo. Por eso Pablo dice aquí, no perezosos, más bien diligentes. O sea, dejemos de ser espectadores que solo procuran los errores y más bien seamos parte activa de la solución. Ahora, dice también el verso 11, tiene una frase muy valiosa que dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La palabra fervientes en espíritu, esa frase fervientes en espíritu, nos recuerda o nos permite concluir que no solo servimos a Dios físicamente, sino que nuestro servicio es una ofrenda a Dios en el espíritu. El servicio es una expresión de adoración de mi espíritu.
Por eso dice aquí, fervientes en espíritu. ¿Pero fervientes en qué? Sirviendo al Señor. Y ese ferviente nos habla de fuego, nos habla de pasión, de celo, de impulso, de anhelo, sirviendo al Señor. Entonces, la palabra aquí, fervientes, indica entusiasmo. También la palabra indica brillar. Y eso viene del fuego de Dios, del Espíritu. Es una virtud del Espíritu que nos impulsa a servir al Señor con diligencia, con esmero, con anhelo y con gozo. Porque de esa manera debemos servir a nuestro buen Dios. Debemos nosotros entonces disponer nuestro corazón para servir al Señor y hacerlo con los motivos correctos. No estamos pensando en primeros lugares. De hecho, la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor continuamente reprendió a los escribas y fariseos porque ellos buscaban los primeros lugares en las mesas, los primeros puestos en la sinagoga. Pero no debe ser esto así, enseñó el Señor Jesús. No debe ser así, sino que el que quiera ser el mayor sea el siervo de todos. Debemos servir con amor, con disposición, y debemos procurar siempre que Cristo sea glorificado. Como resultado de servir al Señor, pues nosotros también vamos a ser bendecidos. Nosotros, la iglesia local, el cuerpo de Cristo y nuestra descendencia. Debemos estar agradecidos con Dios por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Pero también debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades. Por su palabra sabemos que Dios también nos llama a servir desde las bendiciones y los dones recibidos. Tal vez yo no tenga la capacidad para cantar, pero quizá tengo el talento para enseñar a los niños. Todos debemos procurar con la guianza del Señor reconocer aquello que nos apasiona, porque allí está evidenciándose el don. Y eso debemos ponerlo al servicio de Dios en la iglesia local, al servicio de Dios a través del prójimo, de los demás. Debemos usar lo que Dios nos ha dado y hacerlo para la gloria del Señor. Así que es necesario que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos las bendiciones, capacidades y talentos que el Señor nos ha dado para servir al cuerpo de Cristo, y que seamos herramientas a través de las cuales el reino de Dios se siga extendiendo. Te invito para que oremos en este momento y le demos gracias a Dios por su fidelidad, y le demos gracias al Señor por su misericordia y por su gracia, a través de la cual nos ha dado salvación, pero también nos ha llamado a servirle. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones. Gracias primero, Señor, por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Lávanos más y más de toda maldad. Amado Señor Jesucristo, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante, a fortalecernos en tu nombre, en tu palabra. Y ayúdanos, Dios mío, a despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, y que podamos servirte con amor, que podamos servirte con humildad, que podamos servirte con gozo, con alegría, que podamos siempre procurar la extensión de tu reino. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias, Jesucristo. Y Señor, en tus manos encomendamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro. Todo está en tus manos y nosotros lo reconocemos, Señor. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ser tan bueno, Jesucristo. Gracias por rodearnos de tu amor, Señor Jesús. Padre, te pido que bendigas a cada una de las personas que escuche este mensaje. Bendice sus familias, sus hogares con abundancia de salvación y bendición del cielo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor llene de bendiciones tu vida y toda tu casa. Y nos vemos en una próxima ocasión.